¿Qué nos dejó las elecciones 2023, este 5 de febrero, donde que el pueblo ecuatoriano dio el voto de confianza para tener alcaldes o alcaldesas, consejeros de participación ciudadana, prefectos, a las juntas parroquiales en todo el país? La oportunidad, estimado doctor, queremos tener el punto de vista que nos avecina con las nuevas autoridades para el presente año. Tenga la gentileza, doctor. Bueno, muchas gracias. Una vez más. Primeramente habría que extender la felicitación pública de nuestra parte al nuevo prefecto provincial y viceprefecta, a los alcaldes electos en todos los cantones de la provincia, a los concejales urbanos y rurales, como también a los vocales y presidentes de los diversos GAS parroquiales de la provincia de Morona, Santiago. Creo que hay que decirles a todos ellos que tengan la sapiencia necesaria, que tengan el tino adecuado como para dirigir a cada una de sus comunidades en cada una de las jurisdicciones y esperar que les vaya muy bien en estos 4 años de ejercicio para los cuales han sido designados, porque si les va bien a cada una de las autoridades, indudablemente a los pueblos de cada parroquia, de cada cantón y de la provincia también nos irá bien. Estimado doctor, dentro de lo que corresponde a Morona, Santiago y a nivel nacional, tenemos unas dos nuevas potencias en la parte política, como es, o renace pues la Revolución Ciudadana con listas R5 y el movimiento Pachacuti. El movimiento, creo, está por desaparecer, si cabe el término, porque no ha tenido mucha jerarquía política, mucha aceptación a nivel del pueblo. ¿Qué podemos hablar sobre las dos potencias en la actualidad, en la parte política, y el quiebre que le ha dado el espaldarazo al movimiento, creo? Estimado doctor. Bueno, comenzando por lo que acontece o por lo que tiene que ver con Creo. Indudablemente ese partido político que ha girado alrededor de una personalidad ligada esencialmente a la banca y a los sectores a los sectores dominantes del país, económicamente hablando, ha tenido, diríamos, un espacio, un periodo de tiempo, inicia un periodo de tiempo en el que ha bajado notablemente su aceptación electoral. Y obvio, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la serie de acciones que ha desarrollado el gobierno de Guillermo Lasso y que han ido fundamentalmente a favorecer a los sectores empresariales del país, a las empresas transnacionales, al capital transnacional y a la banca privada en su conjunto. Aparte de aquello, obviamente, la serie de situaciones que muestran a un presidente de la República prácticamente sin iniciativa, que ha perdido la iniciativa que anteriormente podía haber tenido y que no ha sido capaz de monitorear adecuadamente la crisis económica que se ha desatado a raíz de la pandemia precisamente, o se ha profundizado a raíz de la pandemia, y que viene tomando medidas en contra de los trabajadores, en contra de los pueblos del Ecuador, para cuidar, eso sí, a buen recaudo, mantener a buen recaudo los privilegios que tiene el gran empresariado nacional. Baste ver, por ejemplo, que en el año 2021 el régimen de Guillermo Lasso promovió y logró la aceptación en la Asamblea Nacional de un cuarto proyecto de ley de remisión, es decir, mediante la cual se perdonaron alrededor de 4.300 millones de dólares correspondiente a intereses por mora, multas y más recargas, porque unos 300 empresarios aproximadamente en el Ecuador no habían pagado anteriormente sus impuestos, es decir, por tramposos. Esta es la cuarta ley de remisión y es necesario también que aquí veamos desde cuándo estas leyes de remisión vienen dándose. La primera ley de remisión se aplicó en el año 2007 con Rafael Correa. La segunda ley de remisión
la aplicó el mismo Rafael Correa en el año 2015. 3.000 millones de dólares perdonados al gran empresariado por tramposos en la época de Correa, en el año 2007. En el año 2015, otros 3.000 millones de dólares con el mismo Correa. En el año 2018, 4.200 millones de dólares con Lenín Moreno. Y en el año 2021, 4.300 millones de dólares. Estamos hablando entonces de que en todo este periodo han sido perdonados el gran empresariado ecuatoriano o premiados y obviamente no cobrados los intereses por mora, las multas y más recargos porque han tenido deudas que no pagaban al SRI, va más de 14.000 millones de dólares. Entonces eso refleja, primero, el tipo de gobiernos que hemos tenido durante todas estas casi 2 décadas, y segundo, a quienes mismos representan. En cuanto a la pregunta de los partidos políticos que han obtenido mayor votación en estas últimas elecciones, indudablemente UNES, es decir, la Revolución Ciudadana, o vulgarmente más conocida como el correísmo, tiene votaciones hasta el 25, 30 o 30%. Pachacutic un poco menos. Eso quiere decir que entre los dos no llegan ni a la mitad de votantes en el Ecuador. Y la otra mitad, indudablemente, han votado por otras tiendas políticas. Así que no es tan promisoria, diríamos, las votaciones de la que pretenden hacer alarde de los dirigentes de estos movimientos políticos. Estimado doctor, dentro del contexto, cuando ya el Consejo Nacional Electoral está ya mostrando, está ya dando la veracidad del 5 de febrero, el análisis de la actual administración municipal, lo que corresponde al Cantón Morona, estimado doctor, hagamos la misma para que ya falta pocos días para que el señor ingeniero Francisco Antramuño también pase a ser burgomaestre del Cantón Morona y el nuevo administrador de nuestro cantón. ¿Cómo lo ve la administración actual y cómo lo ve al Cantón Morón? Estimado doctor. Bueno, yo creo que es necesario hacer un poco de reminiscencias. Franklin Galarza ha sido una persona, un político que ha conversado en algunas oportunidades con esa persona. Yo le he pedido que, respetando los lineamientos políticos de cada uno, podemos conversar de cualquier cosa y también hablar de política, pero pretender llegar a alianzas como él planteaba en su momento, o que se le apoye a él como persona, no podía ser, porque yo tengo mis lineamientos bien definidos y no... Yo soy un hombre de izquierda, él es un hombre estrictamente de derecha, entonces le he manifestado en su debida oportunidad. Creo que Franklin Galarza entró con muy buena aceptación hace 4 años y poco a poco él ha venido mostrando una serie de comportamientos, una serie de poses que anteriormente él mismo criticaba a Roberto Villarreal en cuanto tiene que ver, por ejemplo, con la conformación de los famosos comités de aplausos, nombre que acuñó el macabeíto, conocido así, este compañero de apellido Rivadeneira, que siempre andaba con los sectores barriales. Es necesario recordar algunos acercamientos que Franklin había tenido precisamente hacia los barrios de Macas cuando era precandidato, a donde decía él respaldar todos los planteamientos de los barrios y se comprometía también a respetar a la dirigencia barrial. Yo pienso que no se puede dejar de mirar esta situación, la actitud que un alcalde tiene hacia los dirigentes barriales, hacia los dirigentes populares, hacia los dirigentes organizacionales y hacia la organización social en su conjunto.
Y esto hay que ver con el alcalde que viene, cómo mismo se presenta él. Es respetuoso de la organización social, va a ser respetuoso de la organización popular, va a permitir y promover la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas o no. Desde luego que todos los candidatos, como tales, como candidatos, ellos generalmente dicen, no, sí, yo voy a trabajar con ustedes, pero de allí a los hechos hay mucho trecho en el caso de Franklin Galarza. Él participó con los dirigentes barriales de Macas en la lucha por el archivo de la ordenanza que elevaba las tarifas de agua y que lo presentó el alcalde Villarreal en ese entonces a consideración del Consejo. El pueblo de Macas y los dirigentes barriales y populares se volcaron y llenaron el salón de la ciudad, y en esa reunión el alcalde Villarreal, yo debo reconocer que un buen gesto, digo, señores, el pueblo no está apoyando la propuesta mía, pues en este momento, señor secretario, yo retiro el proyecto de ordenanza, y ahí se terminó. Obviamente que fue un triunfo de los sectores barriales y populares en ese sentido, porque le frenó al alcalde Villarreal en sus expresiones que decía, si quieren que hagamos lo que ustedes quieren, primero ganen las elecciones. Ese texto o esa máxima fue adoptada por el señor Franklin Galarza, que a los pocos tiempos de los reclamos y todo lo demás repitió exactamente lo mismo que su antecesor había dicho y que él lo había criticado. En lo que tiene que ver ya con el desarrollo mismo de la administración, hay que señalar que Franklin Galarza contó con el apoyo del presidente de la República, y eso relativamente es bueno. Él ha señalado de que han venido una serie de obras que han merecido o bajo el catálogo o la denominación de asignaciones extra presupuestarias. Hoy por hoy la Constitución de 2008 prohíbe las asignaciones extra presupuestarias. Habían asignaciones extra presupuestarias anteriormente. ¿Qué eran las asignaciones extra presupuestarias? Asignaciones que el presidente de la República podía hacerlo debidamente ordenada hacia el Ministerio de Finanzas, y asignaciones que no constaban en el presupuesto, por eso se llamaba extra presupuestarias. La Constitución de 2008 prohibió todo tipo de asignaciones extra presupuestarias con la finalidad de enrumbar adecuadamente la economía nacional y las inversiones estatales, obviamente. Entonces, no hay tales asignaciones extra presupuestarias. Se ha querido hacer creer a la ciudadanía que la construcción de las casas dentro del programa del Midubi es mediante una asignación extra presupuestaria conseguida por el municipio de Morona. Falso, ese fue un programa propio del Midubi. Otra cosa que el presidente de la República o el mismo ministro de Desarrollo y Vivienda le hayan permitido al alcalde referirse a esa situación como que es obra del gobierno nacional y consecuentemente gestión del alcalde. Eso es otra cosa. Una cosa es la gestión y otra cosa son las asignaciones extrapresupuestarias. Se ha hablado de que otra asignación extrapresupuestaria es también los dineros para la construcción del mercado municipal, del polémico mercado municipal. Eso es falso, porque eso corresponde a un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo. ¿Qué dineros maneja el Banco de Desarrollo? Esta entidad maneja dineros que corresponden al Estado central y a los organismos de desarrollo en las provincias y cantones, es decir, a los consejos provinciales y municipios. Los municipios y consejos provinciales del país son socios del Banco del Estado y por lo tanto tienen pleno derecho de acceder a un préstamo para proyectos de desarrollo. Eso es lo que se ha dado. Simplemente el anterior alcalde tramitó al Banco de Desarrollo el préstamo correspondiente para el proyecto del mercado municipal,
Y este alcalde, el que hoy por hoy está saliendo, lo que hizo fue continuar las gestiones y ver la posibilidad de construcción. Y es ahí en donde viene el problema. Las gestiones, el alcalde Galarza sabía antes de siquiera de ser candidato, él sabía perfectamente que los estudios, los diseños del mercado municipal no contaban con este insumo fundamental y otros que son también fundamentales, como por ejemplo guardería infantil, comedor popular, etcétera, etcétera. Entonces, el alcalde Galarza cuando ganó ya las elecciones, no se preocupó precisamente por sanear ese problema que él ya sabía anteriormente, porque él le señaló a algunos de los comerciantes del mercado central, le señaló que no había estudios para el parqueadero y que por lo tanto les había pedido así verbalmente que no acepten eso. La administración anterior, la de Roberto Villarreal, no puso en práctica precisamente por ese elemento. Y a eso se sumó también el alcalde encargado, Luis Tarcisio Ojeda, que estuvo por 6 meses aproximadamente ante la licencia correspondiente para participar en el proceso electoral de parte de Roberto Villarreal. Entonces, ¿qué tenía que hacer el ingeniero Franklin Galarza? Él ya sabía qué era lo que había de por medio y obviamente en el primer año él tenía que lograr que el personal técnico que tiene en el Departamento de Planificación planifique o contrate una nueva consultoría para que el mercado municipal tenga al menos el parqueadero, sea en la parte subterránea o contigua. Pero ese era un proyecto que debía solucionar el alcalde entrante. ¿Qué pasó? Se durmió en los laureles, dejó pasar 3 años para luego aquel proyecto que él mismo había pedido, porque eso lo señaló la dirigente de los pequeños comerciantes en voz de Lupano hace aproximadamente unos 4 o 5 meses. Y le dijo en la cara de él que realmente él era el que había planteado la necesidad de que la anterior administración no podía continuar con la construcción porque no había el estudio, no había los planos ni diseños para el parqueadero. Entonces es un problema que él mismo se hizo desde mi punto de vista. Amigos televidentes, estamos con Ulvio Cárdenas, exalcalde del Cantón Morona. El canal del pueblo estamos haciendo el análisis de la actual administración y, estimado doctor, desde cuando usted fue el primer ciudadano del Cantón Morona, cuando obtuvo el voto de confianza, desde aquella fecha hasta la actualidad, ¿cómo lo ve el Cantón Morona en pleno? No solo la ciudad de Macas, hablemos de las parroquias también, que son muy importantes. Hablemos de las parroquias redundando, porque ahí viene la parte productiva. Y ahí viene la gente campesina de la que nosotros acudimos a los mercados y también no son bien recibidos por parte de las autoridades, estimado doctor. ¿Qué es lo que hace falta o qué es lo que hará falta para la actual administración municipal para darle ese rol importante a la gente campesina? No solo que quede en palabras, sino darle esa verdadera oportunidad para que se sienta cabal, para que pueda vender sus productos. Estimado doctor. Primero, plantearía al alcalde entrante. Primero, darle a las parroquias, darle a los barrios la posibilidad de que se expresen libremente. Segundo, cumplir con lo que establece la Constitución de la República en el artículo 95. Es decir, el principio de participación ciudadana en la toma de decisiones, participación ciudadana en las definiciones políticas. Eso es lo que incumplieron tanto el alcalde Villarreal como también el alcalde
saliente, actual. Entonces, ¿qué significa eso? El presupuesto no puede ser hecho a puerta cerrada. Eso es mandato constitucional, ratificado en los artículos 302 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización cotada. ¿Cómo tiene que enfocar? Tiene que dar participación a la ciudadanía, a los representantes natos de la ciudadanía, para que puedan participar precisamente en la elaboración e inclusive aprobación en su nivel correspondiente de la proforma de presupuesto del municipio. Es lo que anteriormente se denominaba el presupuesto participativo. Entonces, si la gente que ya se enseñó en determinada ocasión, concretamente la Administración Municipal 96-2000, que se enseñó a analizar y a participar en la formulación del presupuesto participativo con el alcalde y con los jefes departamentales que tenían que ver con ese proceso de formulación de proyectos. Entonces, tuvieron la oportunidad. El alcalde Enzá trató de ponerlo en práctica, pero los demás dignatarios simplemente le pasaron por alto. ¿Y pasaron a qué? Enzá dejó poniendo inclusive una ordenanza en la que establecía que para elegir a los nuevos dirigentes barriales tiene que estar el alcalde o un representante del alcalde en la elección. Eso estaba mal. Y eso persiste todavía en esa ordenanza, está mal, porque eso viola la autonomía de la organización barrial. La organización barrial no puede ser manipulada, no puede ser motivo de entrometimiento ni de alcalde, ni de concejal, ni de ninguna autoridad. Funciona como tal. Porque si fuera lo otro, entonces, claro, pues ahí está lo que el Macabellito llamaba, ahí están los comités de aplausos. Y para evitar estas cosas es imprescindible respetarle a la organización barrial. Entonces yo sugeriría al ingeniero Francisco Andramuño, primero, respetar a la organización barrial, no entrometerse en el funcionamiento de la organización barrial. Segundo, darle a la organización barrial y social la posibilidad de participar en la definición de las políticas públicas. ¿Cuál es la principal política pública en la que según el artículo 95 de la Constitución debería participar la ciudadanía a través de sus organizaciones barriales y comunitarias? Es en la formulación del presupuesto general del Estado, porque del presupuesto del municipio para cada año, porque el presupuesto del municipio es una de las principales políticas públicas y hay que abrir espacio a la participación. Yo hoy escucho que alguna gente que defiende al alcalde dice, no, es que para algo es autoridad y tiene que llevar adelante los proyectos. No, señor, hay que leer el artículo 95, hay que leer el COTAD del 302 en adelante y señalar simplemente la necesidad de acoger las inquietudes de la ciudadanía, los planteamientos y llamar más bien a sus dirigentes a participar en la toma de decisiones políticas. Amigos televidentes, el canal del pueblo, estamos en la transmisión mediante el Facebook Live y el canal de YouTube. Cordiales saludos a quienes se van sumando fuera del territorio ecuatoriano, que gente macabea, gente ecuatoriana estará viendo en Estados Unidos, en Italia, pues en diferentes partes del mundo. Estimado doctor, como ciudadano y más aún como autoridad de la vieja guardia, pues de los políticos de la vieja guardia, se manejaba con un criterio bien formado, que el político, disculpen el término, antiguo, tenía otra clase de versión de veracidad ante el pueblo. Daban mucha fortaleza a la palabra antes que el documento. ¿Qué es lo que usted ve, estimado doctor Ulvio Cárdenas, mediante la silla vacía? ¿Cómo ha visto? Y nada más que todo, la profesión que usted lo ejerce como abogado, siempre van a su despacho, estimado doctor, ¿qué es lo que está violando el actual alcalde, no solo Franklin García, sino de los anteriores también, sobre la silla vacía? ¿Qué importante es la silla vacía para el ciudadano del Cantón Morona y del ecuatoriano?
La silla vacía es un elemento hasta cierto punto de promoción de la administración, de cualquier administración. Pero eso no representa fundamentalmente la participación ciudadana. Porque ¿qué hace un único ciudadano allí sentado en la silla vacía y cuando tiene a los concejales, al alcalde y a los jefes departamentales por delante? Prácticamente para mí la silla vacía es una figura decorativa nada más que consta en la Constitución de Montecristi. Hay que rescatar entonces el verdadero alcance del artículo 95 de la Constitución de participación protagónica de los ciudadanos en la formulación de las políticas públicas. ¿Qué significa eso? Significa entonces que hay que buscar una forma de hacer que esa participación protagónica efectivamente se dé. Los ciudadanos no estamos solos, los ciudadanos no estamos sueltos, los ciudadanos estamos en los barrios, los ciudadanos estamos en las comunidades, los ciudadanos estamos en las organizaciones sociales. Entonces, con esos sectores es lo que se tiene que forjar la participación ciudadana. Que no vuelva a suceder lo que aconteció en la administración Villarreal y lo que volvió a repetirse en la administración que en este momento termina. Moverse y maquinar para que uno de los dirigentes barriales comprometidos con el alcalde sea designado y puesto en la silla vacía, casi que a dedo. Dorada solamente la situación o esa acción a través de el pronunciamiento de uno que otro sector barrial. Entonces, lo que no puede hacer un alcalde, no puede hacer autoridad municipal, es dividir a los barrios. Y los barrios hoy por hoy están divididos. Los barrios en la época de Roberto Villarreal estuvieron divididos. ¿Por qué? Por ese entrometimiento, por esa costumbre o ese afán de tratar de controlar a los dirigentes barriales de tal manera que simplemente obedezcan a las directrices previamente ya estudiadas y adoptadas en secretas reuniones con el alcalde o su séquito. Estimado doctor, hay otro factor importante también que usted dice que la administración está manipulando, está llevando a su mismo barco al pueblo, pero no también nos ponemos a pensar quiénes estamos atrás de un micrófono, de una cámara. La parte de comunicadores también es muy importante, que den ese seguimiento, que den esa oportunidad del 100%, así como le dan a la autoridad. ¿Qué opina, doctor, de los medios de comunicación también que no hacen o no hacemos o no cumplimos nuestro formato de dar atención también al pueblo, como es la gente de los barrios, doctor? Lo que ocurre es que también una parte de los medios de comunicación están alineados también hacia el oficialismo, bien sea hacia el oficialismo nacional, esto es al gobierno de turno, y al oficialismo a nivel de los organismos seccionales. ¿Qué es lo que hay de por medio? De por medio están los contratos de publicidad y toda esa situación, a través de los cuales, obviamente, algunos medios de comunicación, no todos, porque sí hay algunos que mantienen su completa y total independencia, y eso es positivo. Entonces, por esos elementos, prácticamente algunos medios de comunicación se les ha visto marchar al son del alcalde o al son de la autoridad de turno correspondiente, y eso obviamente riñe con el necesario principio de verticalidad y de imparcialidad de parte de los comunicadores sociales. Es necesario, por lo tanto, que sí reflexionemos sobre esta situación. Hay en redes sociales, inclusive en redes sociales se puede ver este tipo de cosas. Por ejemplo, redes sociales completamente alineadas al gobierno de turno, al gobierno central, o redes sociales alineadas a los gobiernos seccionales,
o a determinados personajes, y me parece que en ese sentido los comunicadores sociales tienen que reflexionar a efecto de hacer una comunicación imparcial, pensando precisamente en el pueblo a quienes a veces se invoca como servidores. El canal del pueblo con Ulvio Cárdenas es autoridad del Cantón Morona. Estimado doctor, viendo la transición en los diferentes elementos de la democracia, cuando se le da el voto de confianza a X persona o a X partido, ¿qué es lo que prevalece? Y usted ya pasó por eso, estimado doctor, y está viendo diferentes situaciones sociales, políticas. ¿Cómo lo ve o cómo gana el pueblo? ¿Cómo gana un cantón? ¿O cómo gana el movimiento político, las propuestas o la persona? Estimado doctor. Bueno, ahí se conjugan una serie de elementos. En estos últimos tiempos comienza la gente un poco a fijarse en lo que tiene que ver con las propuestas. Y yo he escuchado, porque he estado cerca de los procesos electorales, y obviamente la gente comienza a fijarse en las propuestas. Pero luego viene toda la propaganda, toda la publicidad electoral, y la gente comienza a tomar decisiones y termina tomando decisiones finalmente hacia el personaje. En eso tiene que ver mucho el descontrol que en este caso el Consejo Nacional Electoral tiene respecto de la publicidad electoral, respecto de los límites de gasto electoral. Prácticamente el Consejo Nacional Electoral en todos los últimos procesos electorales no ha cumplido con su obligación principalísima, que es la de controlar, vigilar y sancionar frente a los procesos electorales. Mire usted, una organización política es público y notorio. Ha convertido a los procesos electorales, o al derecho a ser elegido, constante en la Constitución, le ha convertido a ese derecho en mercancía. ¿Por qué? Usted haya sabido, para prefecto tenía que pagar por inscripción como precandidato, tenía que pagar $10,000. Para alcalde, una cantidad inferior. Para concejales, una cantidad inferior, y para vocales de los gas parroquiales una cantidad, pero tenían que pagar. O sea, ¿cómo es eso? La Constitución declara como derecho constitucional el de elegir y ser elegido. Y una organización política ya es la segunda o tercera vez que viene cobrando para ser precandidatos. Para ser precandidatos. ¿Eso contribuye a la democracia? No, definitivamente. Otro elemento, la publicidad electoral. En estas últimas elecciones, para los candidatos a la prefectura de Morona Santiago, había un límite de gasto de alrededor de $54,000. Hubieron organizaciones políticas que se fueron mucho más allá. Para la alcaldía del Cantón Morona, y obviamente un poco menor para los demás cantones por el nivel poblacional. Para la alcaldía del Cantón Morona era alrededor de $6,000. Hubieron candidatos que gastaron quizá 10 veces más. ¿De dónde sacaron dinero para las movilizaciones? Para las caravanas. Entonces eso no ha controlado el Consejo Nacional Electoral. Como no controló este hecho de las elecciones primarias de determinados partidos políticos, en donde se veía el gasto y se veía las movilizaciones antes siquiera de que se convoque a elecciones por parte del CNE. ¿Eso es o no es campaña anticipada? Es obvio. No pueden venir a decir ahora, como le escuché en alguna oportunidad a uno de los personeros del CNE, de que el CNE no tiene nada que hacer, no tiene nada que controlar los partidos mientras no se convoque a elecciones. Señor, si están movilizándose
para hacer elecciones primarias, tiene que controlar el CNE, porque todo eso cae dentro de lo que es campaña anticipada. Campaña anticipada significa toda movilización, toda expresión pública que está orientada precisamente a promover precandidatos y a promover candidatos. Entonces la responsabilidad recae en el Consejo Nacional Electoral, y en ese tema, por más que diga el principal personero, le queda debiendo el CNE. La señora Tamain le debe a la provincia de Morona Santiago y al país precisamente el hecho de no haber puesto la suficiente eficiencia y la suficiente fuerza para controlar el gasto electoral, para controlar las campañas anticipadas, para poner orden y en ese proceso a lograr que todas que todos los participantes, que todas las organizaciones políticas puedan desenvolverse dentro de un marco de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Han ganado los que más han gastado. ¿Y eso qué significa? ¿De dónde sacaron los recursos? Ya sabrá usted y ya sabe la ciudadanía de dónde salieron esos recursos. Entonces, los funcionarios electos entran amarrados prácticamente al grupo de financistas. ¿Y eso qué genera? Eso se llama corrupción. Sí. Estimado doctor, justamente hemos revisado la página del Consejo Nacional Electoral, donde hay unos anexos de la liquidación de fondos de campaña electoral, y ya agendamos con la señora presidenta, la ingeniera Diana Chamig, donde que constan el resumen de los gastos imputables, gastos de personal, gasto administrativo, propaganda electoral, gastos financieros y otros gastos. Dentro de los cuales también tenemos otro documento de elecciones seccionales, comprobante de recepción de contribuyentes y aportes, donde que nos piden la fecha, nombre del aportante, la copia del número de cédula y la cantidad que va en monedas. Esto debe, esto debe tener ya el Consejo Nacional Electoral para poder, como usted dice, para poder revisar, para poder dar en democracia, para poder dar legitimidad a la ganancia. Porque si damos una cierta cantidad para dicha dignidad, pues con ese dinero se debe manejar, y más aún con las propuestas. Por eso era la pregunta anterior: ¿qué gana más, la persona, el movimiento o las propuestas? Estimado doctor, entonces oportunamente estaremos haciendo la invitación para analizar lo que corresponde al gasto electoral. Y un tercer formato sale el listado de contribuyentes de gasto electoral, donde que reza la fecha, nombres y apellidos completos, cédula ciudadanía, el cargo y cuánto de aporte lo va a dar, sea en numerario o en especie. Estimado doctor, entonces queda pendiente y desde ya quedamos autoconvocados para el análisis respectivo de este documento. Muchas gracias. Estimado doctor, otro de los factores importantes, que como decíamos, ya el 14 de febrero, ya vamos a tener las nuevas autoridades, se van a posesionar. ¿Cómo lo ven? ¿Qué proyecciones tiene el Cantón Morona, estimado doctor, para dar mejor atención, dar mejor viabilidad a todos los seres humanos, no solo de Macas, porque a veces la gente confunde solo Macas? No, también tenemos parroquias, tenemos necesidades y necesidades. Estimado doctor, ¿cómo lo ve las proyecciones del Cantón Morona para futuro? Bueno, pienso que Francisco Andra Muño es una persona que necesariamente tiene juventud, primeramente. En segundo lugar, es la primera vez que va a estar en esas funciones. Yo creo que entrará con el deseo de hacer bien las cosas. Creo que es necesario, como decía inicialmente, desear que a él, igual que a todos los demás dignatarios del cantón y de la provincia, les vaya muy bien, que tengan suerte y que hagan lo mejor posible, que generen participación ciudadana en sus acciones y que también se preocupen esencialmente por algunos aspectos. Tanto se ha hablado de turismo.
aquí y en la provincia. Pero ¿qué pasa con el turismo? ¿Por qué no vienen turistas en mayor medida a Macas y a la provincia de Morona Santiago? ¿Qué está faltando? Entonces, ya no podríamos decir, como decíamos anteriormente, nos faltan vías. No, hoy tenemos vías, si no expeditas, si no de primer orden, pero hay vías asfaltadas en fin de cuentas. Y tenemos varias vías de entrada o de acceso a la provincia de Morona Santiago. ¿Qué está faltando? Eso tenemos que ver. ¿Acaso falta un poco de señalización? A mí me parece que es necesario, sí, apostarle a los proyectos turísticos que cada uno de los cantones tiene, apostarle a empujar la producción desde el lado del Consejo Provincial de Morona Santiago, apostarle también a la defensa de la biodiversidad, amenazada indudablemente por las compañías mineras que en este momento están en auge en la provincia. Entonces yo pienso que hay que ir debatiendo sobre el lineamiento que cada uno de los electos va a emprender y fundamentalmente reclamar participación ciudadana en el debate de los principales problemas de Macas, el cantón y la provincia. Es importante acoger la experiencia, la sabiduría de quienes han estado al frente de una administración municipal, conocedores de causa. También es importante acoger los sentimientos como padre de familia, como jefe de casa, como en este caso doctor Ulvio Cárdenas, para que el ingeniero Francisco Andramuño en el transcurso del camino vaya siendo el puente fundamental que termine el periodo correcto. ¿Qué podemos hablar, estimado doctor? El equipo de transición, el equipo técnico, el equipo también de vocería, porque va a ser muy importante también las actividades que lo mantenga de manera lineal, que le mantenga de manera eficiente para todos los ciudadanos y las ciudadanas. El equipo de transición del ingeniero Andramuño y más aún el equipo de vocería, porque en las buenas y en las malas, como se suele decir en el deporte, tiene que estar presente, porque eso va a ser el inicio de una buena y una mejor administración. Estimado doctor. Bueno, se sabe que Francisco Andramuño tiene su propio equipo de transición que está preparando precisamente el proceso de asunción del mando en el municipio. Y también entiendo que Franklin Galarza habrá designado al equipo para que le dé la información al equipo del candidato electo. En lo que tiene que ver ya posteriormente en la designación propiamente de los directores departamentales, es necesario señalar, ellos son entes o personajes o funcionarios de libre nombramiento y remoción del alcalde. En lo que tiene que ver con el personal ya de apoyo, con trabajadores y servidores municipales, ellos se someten en el primer caso, es decir, de los obreros, al Código del Trabajo, que tienen sus prerrogativas y derechos consignados claramente en el Código del Trabajo y en los consejos, en el contrato colectivo vigente. En lo que tiene que ver con los funcionarios o servidores públicos, ellos tienen sus derechos y obligaciones establecidos en la LOCEP. Yo creo que es de sugerir que se sea muy respetuoso con los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. En lo que tiene que ver ya con la formulación del presupuesto, sería conveniente, entiendo que Francisco va a estar analizando la información que hasta el momento le hayan entregado y le van a seguir entregando en el municipio de Morona y tendrá la necesidad de priorizar las acciones, de priorizar proyectos, etcétera, etcétera. Sí sería conveniente y recomendable que procure escarbar en el Departamento de Planificación y en el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, precisamente algunos proyectos que podrían haber quedado de las administraciones anteriores y que podrían ser claramente viables de actualizarlos y salir adelante. Estimado doctor, para cerrar este punto de análisis de la actual administración y de la que viene, de darse el caso,
el señor ingeniero Francisco Andramuño, alcalde del Cantón Morona, electo. En este tiempo que tiene, pues antes de la posesión, llega a su domicilio, llega a su oficina. Doctor Ulvio, quiero que me aconseje, quiero que me dé una orientación para no cometer errores de lo que ya se ha venido viviendo en administraciones anteriores. ¿Qué usted le aconsejaría? ¿Qué usted le recomendaría como una persona de bien? Y más que todo por la experiencia que usted tiene, estimado doctor. Tenga la gentileza. Y yo no tendría problema, como no tuve problema en acudir a una reunión 15 días antes de que Franklin Galarza asuma el mandato, asuma la alcaldía del Cantón Morona. Y le voy a señalar qué fue lo que le planteé. 1, el respeto a la organización barrial. 2, cumplimiento del mandato constitucional de participación ciudadana. 3, pedir a Contraloría que elabore o que vaya e intervenga y haga las auditorías a determinadas obras que de la administración anterior estaban o generaban ciertas dudas dentro del propio alcalde electo. Estoy hablando de Franklin Galarza. Yo le diría, si Francisco Andramuño me invita, yo no tengo por qué negarme. Así como no me negué cuando Franklin Galarza, un alcalde de derecha, me pidió que asista. Asistí junto a don Washington Ricaurte, exalcalde también del Cantón Morona, junto a algunos otros señores concejales del Cantón Morona, que contribuyeron y contribuimos a generar un poco de ideas. Si el alcalde electo tiene a bien hacer lo mismo, yo no tendría problemas en asistir. La campaña electoral ha terminado. El debate político sigue. Obviamente, va a seguir el debate político, porque no puede pedirse que se cierre el debate político. El debate político no es sino insertarse en la discusión de qué es lo que hay que hacer en el Cantón Morona, cómo hay que dirigir la ciudad de Macas. Entonces, en ese sentido, es lo que los medios de comunicación deben insertarse, se han insertado. Unos de una manera, otros de otra manera. Las ex autoridades, obviamente que nos seguimos dando nuestros criterios públicos o nuestros criterios también a través de reuniones como las que le acabo de señalar. Entonces, en ese plano, yo no creo que sea romper con la disciplina partidista, porque en el movimiento en el que yo milito, Unidad Popular, precisamente nos hemos preparado para debatir sobre la problemática, para debatir la política. La política no es sino una ciencia que se vale del debate para tratar de empujar las mejores decisiones. Estimado doctor, ya en otro punto de vista del Canal del Pueblo de este lunes 6 de marzo del 2023, el fin de semana tenemos marcado la historia a nivel nacional e internacional mediante la política. 104 votos que votaron a favor del informe para que continúe el proceso para el juicio político al señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. ¿Qué podemos, estimado doctor, hablar sobre la problemática, la institucionalidad política, social, económica que está viviendo o estamos viviendo los ecuatorianos? Y la imagen, ¿cómo lo ve a nivel internacional, estimado doctor? Tenga la gentileza. Bueno, mucha gente dice que una propuesta de juicio político es una propuesta atentatoria a la democracia en el Ecuador. No, señores. El juicio político es una institución que está consagrada en la Constitución de la República y que es parte precisamente del convivir democrático. Ahora, este juicio político, en medio de todas las circunstancias y veleidades que se han dado, desde uno, de otro y de todos los bandos que hoy por hoy existen en la Asamblea. Por cierto, una Asamblea muy venida menos en cuanto tiene que ver con su credibilidad. Está sometida, está esperando hoy por hoy que pasen los 6 días primero que se ratifique el llamado a juicio político. Eso lo tiene que hacer la Comisión de Fiscalización.
se están demorando y creo que tienen los días ya que están pasando y tienen que formular propiamente el llamado a juicio político. Con ese llamado a juicio político tiene que ir a la Corte Constitucional, la que dictaminará, una vez examinado las supuestas causales por las que se quiere enjuiciar políticamente al presidente Lasso, determinará la admisibilidad o no admisibilidad del juicio político. La última palabra la va a tener en los próximos días, si en caso la Comisión de Fiscalización cumple con ya sentar razón del llamado a juicio político, tendrá que entonces la Corte Constitucional que pronunciarse. ¿Admite o no admite el juicio político al presidente de la República? Y luego tendrá el presidente de la República que defenderse. Yo creo que a estas alturas que el presidente de la República quiera recurrir a la muerte cruzada, es su derecho, pero es tardío porque se ha desgastado tanta la situación, esta cuestión de la muerte cruzada, que ya prácticamente ya no va a tener mayor positividad. ¿Qué puede ocurrir allí? El presidente Lasso tendrá que gobernar aproximadamente unos 6 meses a fuerza de decretos ejecutivos, y eso se presta para cualquier cosa. Y vamos a elecciones generales. ¿Qué va a pasar allí? Entonces, a mí me parece que la parte labrada en este momento la tiene la Corte Constitucional, luego de lo que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional emita el veredicto correspondiente y mande precisamente a la Corte Constitucional el pedido. Estimado doctor, usted dice la Corte Constitucional, como yo ya lo está haciendo en la hoja de ruta, será medida de presión de la sociedad, de las organizaciones sociales, porque este 8 de marzo pues ya empieza la primera movilización de organizaciones sociales. El 14 de marzo el FUD también está invitando a movilizaciones. La fuerza política también está invitando. Y también, estimado doctor, amigos televidentes, creo que tiene como 5 a 6 puntos en contra del gobierno nacional, con lo que perdió de 8-0 en el referéndum. Y es también muy importante que hay que saber valorar. No le importó la primera ni la octava pregunta al pueblo ecuatoriano por el descontento. Y más aún, otro de los factores también que está en la parte de negatividad o desfavorable para este gobierno del señor Guillermo Lasso. En el deporte también está habiendo una disminución. Acá Morona Santiago le han recortado de $73,000. Y esto quiere decir que Ulvio Cárdenas, Marco Espinosa y todos los jefes de casa, las amas de casa también, tendrán que poner su dinero para que el deportista, su hijo e hija, pueda salir a competir y más aún a representar a una provincia. ¿Qué podemos hablar también, estimado doctor, sobre la parte de la no transferencia del buen vivir que reza en la Constitución también hacia el deportista ecuatoriano? Estimado doctor. Bueno, miren, en este Ecuador se da una cantidad de cosas. Se invierte mucho dinero en una serie de gastos que no son productivos. Entonces, yo creo que es indispensable hacer el siguiente señalamiento. El gobierno de Lasso se ha caracterizado por disminuir las asignaciones presupuestarias para todo. Ha incumplido con la asignación del 6% del presupuesto general del Estado para educación, del 4% del presupuesto general del Estado para salud. Ha entregado la mitad, es decir, le viene perjudicando a educación en $3,000 millones al año y a salud en alrededor de $2,000 millones al año. Por eso es que no hay medicinas en los hospitales. Por eso es que no hay suficientes profesionales, no hay la suficiente implementación en las casas de salud. Por eso es que hay escuelas destartaladas, hay escuelas que no están funcionando con el número de profesores que corresponde. Entonces, yo pienso que el mismo Guillermo Lasso
se ha prefabricado prácticamente la situación en la que hoy se encuentra. Hoy está con alrededor de tan solo el 10% de niveles de aceptación a nivel nacional. Y obviamente el pueblo, ¿qué dice? Mira que es un presidente lleno de ineptitud y está pidiendo a gritos, fuera Lasso. Eso es lo que se va a escuchar, se viene escuchando ya, y es lo que se va a escuchar en las calles y plazas del país probablemente en los próximos días. ¿Cómo puede ser la salida de Lasso? Puede ser a través de renuncia, que no está descartado. Puede ser a través del juicio político, o puede ser a través de la muerte cruzada. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Lasso se ha buscado, se ha prefabricado su futuro, que es en este momento lo que le está seguramente llenando de preocupación a él y a sus adeptos. Yo podría señalar que el pueblo tiene razón porque se le está quitando el pan que está llevando a la casa todos los días. Cada vez es menor. Hoy la canasta básica está por sobre los $760 y los que ganan al menos el sueldo básico son una minoría. Y los que no tienen empleo adecuado se mantienen con $50, $100, $200 mensuales. Hay cada vez más miles y miles de compatriotas que salen de las fronteras del país, atraviesan las selvas del Darién y se van a Estados Unidos. La migración se ha incrementado y se va incrementando día a día. Entonces, responsabilidad del gobierno nacional por no llevar adelante una política adecuada para generación de empleo. La política de generación de empleo ha ido fundamentalmente apuntando a lo que establece, por ejemplo, la ley humanitaria, facilitar los despidos en las grandes empresas, y eso es lo que se ha venido haciendo de manera general. Es decir, tenemos un presidente que ha gobernado fundamentalmente para la gran empresa, para el gran capital, para la banca privada y para las empresas transnacionales. Bien, amigos televidentes, antes de finalizar, agradecemos también pues a nuestro equipo de conexión también. El día de mañana le vamos a tener al señor ingeniero Francisco Andramuño en el canal del pueblo para ir analizando la problemática que lo está viviendo el pueblo del Cantón Morona, para hacer el análisis mediante el equipo de transición y muchas oportunidades que desde ya tiene que empezar el desarrollo del plan de trabajo. Estimado doctor, desde ya le comprometo para una próxima oportunidad para hacer el análisis de lo que corresponde en esta oportunidad. La motivación final, estimado doctor. El agradecimiento a usted por la invitación y el agradecimiento también a la ciudadanía, a los televidentes que nos han escuchado y nos han visto por este importantísimo medio de comunicación. Muchas gracias y muy buenas noches. Amigos televidentes, el momento de agradecerles a cada uno de ustedes, a usted, señor doctor Ulvio Cárdenas Aquisela, como exalcalde del Cantón Morona, a ustedes, amigos seguidores, que programa tras programa nos han venido siguiendo en el programa del canal del pueblo, en la comunidad, en Facebook Live y en el canal de YouTube. Agradecemos a nuestros técnicos, a Carlos Atienza Rivera, a Luis Fernando Ambigrefa, a su servidor Marco Espinosa. Les decimos muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. En Morona hay obras por todas partes. Planta de agua de San Luis, 1 millón. Mercado y centro comercial, 7 millones. Mirador La Randimpa, 930.000. Proyecto Plan Casa para Todos, 1.9 millones. Alcantarillado San Isidro, 4 millones. Alcantarillado S9 y S4, 2.7 millones. Agua potable para Cuchaenza, 1 millón. Alcantarillado Tinguichaca, 5 de octubre y Jardín de Lupano, 1 millón. Internet en las comunidades, 100.000. Césped sintético General Proaño, 420.000. Pantallas y postes inteligentes, 325.000. Regeneración urbana, 1.3 millones. Nueva planta de agua potable para Macas y General Proaño, más 11 proyectos, 4.3 millones.
Este es el año de las obras. Antes nos reclamaban por obras, hoy tenemos obras por todo lado, gracias a la coyuntura con el gobierno nacional, y seguirán habiendo más obras. Ahora podrás disfrutar tus programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad. Ahora podrás disfrutar tus programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad. Carpintería Luis Fernando e Hijos. Trabajamos con la mejor madera de la Amazonía. Les ofrecemos camas, puertas modulares, closets, muebles de cocina y de sala. Todo para su hogar en madera. Nuestra dirección, Barrio Amazonas, Tena, Napo. Consulta tu proforma al WhatsApp 096 280 9445. Gracias por preferirnos.